Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 14, Derecho Económico. Derecho Económico. Bases constitucionales del régimen de la economía. Bases constitucionales del derecho económico. Para Fernando Lasalle, las constituciones escritas no tienen valor, y no son duraderas, más que cuando dan expresión fiel de los factores, de poder imperantes en la realidad social. Políticas públicas. Política económica. Fomento y vigilando la iniciativa privada. El desarrollo de las empresas de economía mixta. Las empresas han adquirido una importancia enorme y según los signos de la época esta corriente será cada vez más intensa. El desarrollo de nuestro desarrollo financiero, con su conjunto de leyes fiscales, crediticias y de organización fiduciarios federales. El apoyo al federalismo mexicano. Art. 22 Ley Orgánica de la Administración Pública. Fines. La planeación será democrática. Se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para ser incorporadas a los planes de desarrollo. Deberá existir un Plan Nacional de Desarrollo. El Ejecutivo por disposición legal establecerá los procedimientos de participación y consulta en el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Asimismo, el Ejecutivo establecerá los criterios para la formulación, instrumentación contra la evaluación del plan, y los planes de desarrollo. El Sistema de Planeación Democrática, el Plan Nacional de Desarrollo. Con la que cuenta con la participación de los sectores sociales, artículos 25 y 26 constitucionales. Política financiera. Ingreso y gasto público como instrumentos de la política económica. Ingreso es lo percibido por un individuo, o por una colectividad, en tanto agentes económicos, como fruto del capital a remuneración del trabajo. Equivalen al conjunto de derechos de quien IA percibe sobre los recursos disponibles, que le son atribuidos en un periodo dado, sin reducciones de su patrimonio. Gasto público es el monto de las erogaciones efectuadas para el Estado para IA adquisición de los bienes y el pago de los salarios necesarios para IA prestación de los diferentes servicios públicos, para cubrir el servicio de IA deuda, y para realizar diversos pagos de transferencia como pensiones, jubilaciones y subsidios. Subsidios y estímulos fiscales. Política monetaria. La estabilidad macroeconómica es un requisito indispensable para el crecimiento económico, el desarrollo del sector privado, y a atracción de IA inversión nacional y extranjera, el control de IA inflación, y a eficiencia de las políticas sociales y a disminución de IA pobreza. En otros términos, le corresponde al gobierno proporcionar el telón de fondo, estable y apropiado para que las acciones sectoriales, públicas y privadas, se maximicen en pro de un desarrollo integral. El Estado tiene un nuevo papel, que implica asumir plena y eficientemente su responsabilidad, en particular en materia del desarrollo sostenible que contextualiza al crecimiento económico y a equidad social, y a gobernabilidad y desarrollo institucional, e indudablemente lo que significa y a transformación productiva hacia un mejor desarrollo tecnológico. Concepto de política crediticia y política monetaria. Las políticas monetarias y financieras complementarían, no sustituirían, las soluciones estructurales, y conducirían hacia y a estabilidad monetaria y a disminución de las tasas de interés para dinamizar y a inversión de los sectores productivos y los servicios, al tiempo que se requerirán medidas que incentiven y a utilización del crédito de largo plazo. Para ello, entre las medidas monetarias y financieras, se buscaría y a forma de disminuir el encaje legal con el objetivo de disminuir y a tasa de interés. Promover y ordenar el mercado de capitales, que regule y a emisión y comercialización de títulos de valores. El Estado sería el encargado de proveer de toda IA normatividad jurídica para su expansión. Implementar una política de inversión productiva estimulando el ahorro interno en el país. Implementar una política de inversión extranjera, en IA perspectiva de atraer capitales hacia IA inversión productiva. Comprar y vender IA deuda en los mercados secundarios. Emitir bonos de deuda por cuenta del Banco Central garantizados por los organismos internacionales. Eliminar las distorsiones y las medidas discriminatorias hacia las exportaciones tradicionales. Flexibilizar las normas que rigen las instituciones financieras de forma tal que los sectores productivos y a mediana y pequeña empresa puedan acceder a los créditos de IA manera comercial. Llevar a cabo IA reforma institucional del sector financiero que implica para un lado, el fortalecimiento de IA capacidad técnica de las instituciones supervisoras, para IA eficiencia de su función de control del sistema bancario, y, por otro,
y autonomía e independencia del Banco Central de las decisiones del Poder Ejecutivo. Instrumentos legales de la política monetaria. El artículo 28 constitucionales. El artículo 73 constitucionales fracción 7, 9, 10, 12. Pasaje legal, dinero, o efectivo existente en la caja de un banco al finalizar la jornada de servicio público. Banco de México. La banca es una actividad financiera consistente en dinero en forma de depósito regular a un cierto tipo, compra de valores, mobiliarios, a un interés. Por mandato constitucional, el Banco de México es autónomo. Su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Competencia económica. Ley Federal de Competencia Económica. Concurrencia y competencia económica. Asistir a los mercados, conjunto de compradores y vendedores de diferentes bienes y servicios, para competir en el mismo plano de igualdad, comercio, industria y servicios, bien sea nacional e internacionalmente. Comisión Federal de Competencia. Es un órgano administrativo desconcentrada de IA Secretaria de Economía, IA que puede resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente IA violación a IA ley y denunciar ante el Ministerio Público las conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia. Naturaleza y procedimientos. Prácticas monopólicas. Absolutas. 1. Los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes. 2. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra-venta de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto. 3. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar, sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia, restringidos o limitados de servicio. 4. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios, determinados o determinables. 5. Establecer, concretar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos o almonedas públicas. Relativa. Actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazado indebidamente a otros agentes del mercado, impedirle sustancialmente su acceso o establecer ventajas en exclusivas a favor de una o varias personas. Concentraciones y fusiones. Ley de Inversión Extranjera y su reglamento. Inversión extranjera. La falta de reglas claras, y a burocracia estatal, y a corrupción administrativa, están determinando un ambiente poco confiable para la inversión extranjera, pario que es necesario entonces definir una política clara y precisa que estimule este tipo de inversión, por lo que se debería propugnar, incentivar la inversión extranjera, mediante la aplicación de leyes de inversión extranjera y garantizar reglas claras en cuanto a los derechos y obligaciones de los inversionistas en el país. Estimular la inversión extranjera asociada a transferencia de tecnología, y a diversificación de la producción, y a creación de nuevas fuentes de trabajo, y a generación de divisas, y a expansión y diversificación del mercado y salarios adecuados en el contexto del desarrollo sostenible. Garantizar que la inversión extranjera sea compatible con las leyes a reglamentos sobre el medio ambiente. Requerir la información necesaria para el uso de financiamiento externo para fines de registro, control y seguimiento, independientemente de las condiciones del mercado financiero del país en el que se haya contratado el crédito. Evitar la fuga de capitales nativos mediante el mantenimiento de tasas de interés ligeramente superiores a la tasa de interés externa nominal. Evitar la incertidumbre de inestabilidad macroeconómica o perspectivas de depreciación en el tipo de cambio, con una política monetaria y fiscal coherente. Evitar medidas económicas que puedan disminuir la tasa de retorno de sus activos financieros en el país. Prohibir inversiones extranjeras en desechos tóxicos a sustancias radioactivas no producidas en el país, así como en actividades que afecten a salud, el agotamiento de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y, en general, del medio ambiente y la calidad de vida. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Deberán inscribirse. Art. 32 de la Ley de Inversión Extranjera. Las sociedades mexicanas en las que participe la inversión extranjera, incluso aquellas en las que ésta participe a través de fideicomisos y la inversión neutra.
Las personas físicas y morales extranjeras que realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana, y sucursales de inversionistas extranjeros establecidos en el país y los fideicomisos de acciones o partes sociales de bienes inmuebles y de inversión neutra por virtud de los cuales se deriven derechos a favor de la inversión extranjera. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Artículo 23. Secretario de Gobernación. De Relaciones Exteriores. De Hacienda y Crédito Público. De Desarrollo Social. De Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. De Energía. De Comercio y Fomento Industrial. De Comunicaciones y Transportes. De Trabajo y Previsión Social y de Turismo. Excepcionalmente se podrá invitar a participar a aquellas autoridades de los sectores privado y social que tengan relación con los asuntos a tratar. Propiedad intelectual. Propiedad industrial. Patentes. Documento expedido para administración pública para hacer constar un derecho temporal de usar a explorar industrial y comercialmente un invento que satisfaga los requisitos que las leyes fijen. La patente es considerada en México como un monopolio de explotación de IA industria a que el invento se refiere. Privilegio monopólico. Monopolios, es toda situación de un mercado en el cual IA competencia no existe del lado de IA oferta, dado que una empresa o individuo produce y vende IA producción total de un determinado bien a servicio, controla su venta, tras eliminar a todos los competidores reales o potenciales y tiene acceso exclusivo a una patente de IA que otros productores no disponen. Oligopolio, es el control de IA oferta de un bien a servicio por un número reducido de productores, a quienes corresponden una alta proporción de IA producción, el empleo a las ventas. Estancos, el asiento que se hace para acotar IA venta de las mercancías y otros géneros vendibles, poniendo tasa y precio a que fijamente se hayan de vender y embarazando que otros puedan tratar y contratar en los géneros que no toma por su cuenta y par cuyos derechos y ventas hace escritura y obligación. El estanco viene a ser el monopolio a favor del Estado, ya fuera para elaborar a vender, exclusivamente, ciertos artículos, para explorar con igual privilegio iguales servicios como el de correos o telégrafos. Modelo industrial. Serán registrados los modelos de utilidad que sean nuevos y apliquen en la industria. Secreto industrial. Todo conocimiento reservado sobre ideas, productos a procedimientos industriales que el empresaria, para un valor competitivo para ella empresa, desea mantener ocultos. Marcas y nombres y comerciales franquicias. Concesiones e licencias, como un acuerdo contractual mediante el cual una compañía matriz, franquiciadora, le concede a una pequeña compañía a un individuo, franquiciador, el derecho de hacer negocios en condiciones específicas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Corresponde al INPI para efectos administrativos. El objeto de esta ley establece bases en las que las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfección de sus procesos y productos. Fracción 2. Promueve y fomenta la actividad inventiva de aflicción industrial, las mejores técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, propicia e impulsa el mejoramiento de calidad de bienes y servicios en la industria y el comercio, favorece la creatividad para el diseño y presentación de productos nuevos y útiles, protege la propiedad industrial regulando y otorgando patentales de inversión, previene los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyen competencia desleal, establezca sanciones y penas. Derechos de autor. Es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la ley, en virtud del cual otorga su protección goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el derecho moral y los segundos el patrimonial. Autor, es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Instituto Nacional del Derecho de Autor. Esta ley protege las obras de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Comercio exterior. Intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de finales o materias primas o productos agrícolas. El comercio internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes que fabrica de forma eficiente y con menores costos. El comercio también permite a un Estado consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de autarquía. Por último,
el comercio internacional aumenta el mercado potencial de los bienes que produce determinada economía, y se caracteriza las relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas económicas. Regulación. Los cuerpos normativos sustantivos que regulan el comercio exterior son, la Ley del Comercio Exterior y su reglamento, códigos antidumping, subsidios y derechos compensatorias, de salvaguarda, de obstáculos técnicos al comercio internacional, y la Ley Aduanera y su reglamento, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reglas en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio, AI y de metrología y normalización, resoluciones en materia de comercio exterior, y el decreto que aprueba IA. Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial el 4 de agosto de 1994. Libre comercio, y prácticas desleales de comercio. Son acuerdos derivados de conferencias internacionales cuyo propósito es liberar el intercambio de bienes y servicios entre países o grupos de países, reduciendo los aranceles y otras barreras no arancelarias al comercio internacional a nivel regional o mundial. Las partes rechazan toda práctica desleal de comercio internacional que cause o amenace causar distorsiones al comercio. Dumping, subvenciones y medidas de salvaguarda. Conceptos. Criterios legales. Además del artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Protocolo de Marrakech, para el cual se crea la Organización Mundial del Comercio, contiene también el acuerdo relativo a la aplicación del artículo B del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, conocido como Código Antidumping. Conceptos. Dumping. Es el término técnico usado en el comercio internacional, para calificar la venta de un producto en moneda extranjera, a precios más bajas que el mismo costo de producción, o por lo menos inferior a aquel a que es vendido dentro del mercado interno del país de origen. Esta práctica introducía un elemento de competencia desleal en los mercados internacionales, por lo que muchos países adoptaron leyes autorizando la imposición de gravámenes especiales antidumping. De ahí que el dumping no sea empleado hoy en día con tanta amplitud como ocurría en el pasado, a no ser el dumping implícito que conlleva los fenómenos de subvaluación ficticia de la moneda nacional, porque los tipos de cambio no reflejan la cantidad real efectiva que la moneda debiera tener. Subvenciones. En el caso de las subvenciones es el gobierno a un organismo gubernamental el que actúa, bien abonado directamente las subvenciones a determinados clientes. Pero la Organización Mundial del Comercio es una organización de países y sus gobiernos. La Organización Mundial del Comercio no trata con las empresas ni puede reglamentar sus actos, por ejemplo, el dumping. Por consiguiente, el acuerdo antidumping únicamente afecta a las medidas que puedan adoptar los gobiernos contra el dumping. En el caso de las subvenciones, los gobiernos actúan desde ambas lados, otorgan subvenciones y adoptan medidas contra las subvenciones de los demás. Por consiguiente, el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias somete a disciplina tanto las subvenciones como las reacciones que éstas provocan. Salvaguardas. Un miembro de la Organización Mundial del Comercio puede restringir temporalmente las importaciones de un producto, adaptar medidas de salvaguardia, si las importaciones de ese producto han aumentado en tal cantidad que causan o amenazan causar daño a una rama de producción nacional. El daño causado ha de ser grave. Siempre se puede recurrir a estas medidas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ley de Comercio Exterior. Tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso suficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacionalidad y contribuir a la elevación del bienestar de la población. Estas disposiciones son de orden público y de aplicación en toda la República. Existencia de daño. Es cuando se causa a una producción nacional, una amenaza de daño importante a una producción nacional o un retraso sensible en la creación de esta producción y dicho término deberá interpretarse de conformidad con lo que establece lo siguiente. Artículo 15 de la Ley de Comercio Exterior. Subsidios y subvenciones. El acuerdo establece tres categorías de subvenciones: subvenciones prohibidas, subvenciones requerables y subvenciones no requerables. Es aplicable a los productos agropecuarios lo mismo que los productos industriales, excepto cuando las subvenciones estén en conformidad con las disposiciones del acuerdo sobre la agricultura. Subvenciones prohibidas.
Son aquellos cuya concesión está supeditada al logro de determinados objetivos de expedición o a utilización de productos nacionales en vez de productos importados. Subvenciones Riqueravals. Cuando se trata de una subvención comprendida en esta categoría, el país reclamante tiene que demostrar a subvención. Subvenciones no Riqueravals pueden ser subvenciones no específicas a subvenciones específicas para actividades de investigaciones industriales y actividades de desarrollo precompetitivas. Subsidios es un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante periodos determinados y que se considera como especie del género denominado subvención. Dumping social. La importancia de mercancías a un precio menor al comparable de mercancías idénticas o similares destinadas al consumo en el país de origen o procedencia. Es la importación al mercado nacional de mercancías extranjeras a un producto inferior a su valor normal. Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece un sistema de solución de controversias muy complejo integrado por 4 instancias, de las cuales la más importante es la prevista en el artículo 1904. Este artículo prevé un mecanismo alternativo de solución de controversias denominado revisión ante panel binacional. Los paneles binacionales tienen como finalidad que un grupo de expertos revise que las resoluciones dictadas por las autoridades investigadoras de México, Canadá y los Estados Unidos de América en materia de cuotas antidumping y antisubvenciones a fin de constatar que hayan sido emitidas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Este mecanismo es alternativo en virtud de que cada uno de los 3 países miembros pueden reemplazar la revisión judicial interna de las resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y antisubvenciones con la revisión que lleve a cabo un panel binacional, por lo cual las partes tienen la opción de seleccionar una vía u otra, pues las mismas son excluyentes. Sin embargo, por acudir a este tipo de vía las partes no pierden el derecho de impugnar ante la Organización Mundial del Comercio las resoluciones por las violaciones al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y sus acuerdos. Al momento de aplicar e interpretar la legislación en materia de las revisiones ante los paneles binacionales se debe consultar en el caso de México, la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, en el caso de los Estados Unidos, la Tarifa Act de 1930 y sus reglamentos, así como los tratados internacionales de los que los 3 países formaron parte, en la medida en que sean aplicables. En lo que se refiere al procedimiento de revisión ante los paneles binacionales, los 3 países pueden observar lo estipulado por el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las reglas de procedimiento del artículo 1904 del mismo. Con el objeto de poner en práctica la operación de los paneles binacionales, las partes adoptaron las reglas de procedimiento y reformaron sus leyes y reglamentos a efecto de adecuarlos a lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En México, la autoridad investigadora es la Secretaría de Economía, la cual, mediante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, realiza las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y tiene a su cargo la defensa de las resoluciones definitivas impugnadas ante los paneles binacionales solicitados en México. En los Estados Unidos de América la International Trade Administration, Administración de Comercio Internacional, son las autoridades investigadoras y responsables de defender las resoluciones que emiten frente a paneles binacionales, ya que, en este país, al igual que en Canadá durante el curso de la investigación se emiten 2 resoluciones, una para la determinación y la otra sobre el daño o la amenaza de daño. En lo que respecta a Canadá, las autoridades investigadoras son Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, Viceministro de Ingresos de Aduanas, y el Canadian International Trade Tribunal, Tribunal Canadiense de Comercio Internacional, las cuales defienden sus resoluciones frente a estos mecanismos alternativos de solución de controversias. 5 tratados internacionales en materia de libre comercio. TLCAN, Estados Unidos, Canadá y México. Firma, 17 de diciembre de 1992. Aprobación del Senado, 22 de noviembre de 1993. Promulgación, 20 de diciembre de 1993. En vigor a partir de 1 de enero de 1994. Costa Rica. Firma, 5 de abril de 1994. Aprobación del Senado, 21 de junio de 1994. Promulgación, 10 de enero de 1995. En vigor a partir de 1 de enero de 1995. Grupo de los 3, Colombia,
Venezuela y México. Firma, 13 de junio de 1994. Aprobación del Senado, 8 de diciembre de 1994. Promulgación, 11 de enero de 1995. En vigor a partir de 1 de enero de 1995. Bolivia. Firma, 10 de septiembre de 1994. Aprobación del Senado, 8 de diciembre de 1994. Promulgación, 11 de enero de 1995. En vigor a partir de 1 de enero de 1995. Nicaragua. Firma, 18 de diciembre de 1997. Aprobación del Senado, 30 de abril de 1998. Promulgación, 26 de mayo de 1998. En vigor a partir de 1 de julio de 1998. Chile. Firma, 17 de abril de 1998. Aprobación del Senado, 23 de noviembre de 1998. Promulgación, 28 de julio de 1999. En vigor a partir de 1 de agosto de 1999. Uruguay. Firma, 15 de noviembre de 2003. Aprobación del Senado, 28 de abril de 2004. Promulgación, 14 de julio de 2004. En vigor a partir de 15 de julio de 2004. K3, El Salvador, Guatemala y Honduras. Firma, 28 de junio de 2000. Aprobación del Senado, 19 de enero de 2001. Promulgación, 14 de marzo de 2001. En vigor a partir de 15 de marzo de 2001. Unión Europea. Firma, 23 de marzo de 2000. Aprobación del Senado, 20 de marzo de 2000. Promulgación, 26 de junio de 2000. En vigor a partir de 1 de julio de 2000, bienes, 1 de marzo de 2001, servicios e inversión. Asociación Europea de Libre Comercio. Firma, 27 de noviembre de 2000. Aprobación del Senado, 30 de abril de 2001. Promulgación, 29 de junio de 2001. En vigor a partir de 1 de julio de 2001. Japón. Firma, 17 de septiembre de 2004. Aprobación del Senado, 18 de noviembre de 2004. Promulgación, 31 de marzo de 2005. En vigor a partir de 1 de abril de 2005. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y Organización Mundial de Comercio. 1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, comprenderá las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de fecha 30 de octubre de 1947, anexo al acta final adoptada al término del segundo periodo de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, excluido el protocolo de aplicación provisional, rectificadas, enmendadas o modificadas por los términos de los instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del acuerdo. Sobre la Organización Mundial del Comercio, las disposiciones de los instrumentos jurídicos indicados a continuación que hayan entrado en vigor en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio. 1. Protocolos y certificaciones relativos a las concesiones arancelarias. 2. Protocolos de adhesión, excluidas las disposiciones, a. relativas a la aplicación provisional y a la cesación de la aplicación provisional, y b. por las que se establece que la parte 2 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 se aplicará provisionalmente en toda la medida compatible con la legislación existente en la fecha del protocolo. 3. Decisiones sobre exenciones otorgadas al amparo del artículo 25 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 aún vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio. Las demás decisiones de las partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, los entendimientos indicados a continuación. Y entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 1b, del artículo 2 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 2. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo 17 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
3. Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos. 4. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. V. Entendimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Y entendimiento relativo a la interpretación del artículo 28 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, y el Protocolo de Marrakech y anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 3. El objetivo fundamental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es iberizar de manera gradual y coordinada el comercio de bienes y servicios, así como los movimientos de capital, para formar un área de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá con los siguientes objetivos. Eliminar las barreras al comercio. Promover las condiciones para una competencia justa. Incrementar oportunidades de inversión. Proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual. Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del tratado y solucionar controversias. Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Con la firma del tratado se aseguró a los exportadores mexicanos un trato arancelario preferencial prácticamente inmediato para la mayoría de los productos que envían a Canadá y Estados Unidos. Así, a partir del 1 de enero de 1994 quedaron libres de aranceles las exportaciones mexicanas como sigue. Cuadro 1. Desgravación de aranceles de las exportaciones mexicanas. Periodo 1994. 1999. 2004, 2008 total. Estados Unidos. 79.9. 12.5. 6.3. 1.300. Canadá, 78.3. 8.5. 13.200. Fuente, Bancomest. En la negociación se buscó asegurar a la empresa mexicana un periodo suficiente para que realice ajustes a su planta industrial. Con tal fin, se limita el acceso masivo de productos mediante plazos de desgravación graduales. Por otro lado, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció un periodo de 7 años durante el cual se otorga a las empresas exportadoras el beneficio del acceso preferencial a los mercados de la América del Norte y se mantienen inalterados los mecanismos de libre importación temporal de insumos y maquinarias para procesos productivos. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados. Fundamento del acuerdo. El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo. Naturaleza y ámbito de aplicación. El acuerdo tiene por finalidad fortalecer las relaciones entre las partes sobre la base de la reciprocidad y del interés común. A tal fin, el acuerdo institucionalizará el diálogo político, fortalecerá las relaciones comerciales y económicas a través de la liberalización del comercio, de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio, y reforzará y ampliará la cooperación. Derecho del consumidor. Derechos del consumidor. El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, protege la vida, la salud y la seguridad del consumidor, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios. Definición de consumidor. Por consumidor, según la Ley de Protección a consumidor se entiende a persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final, bienes y servicios. Protección jurídica del consumidor. La protección al consumidor comprende IA de su salud y de su seguridad en el mercado, IA de su información y IA de su educación, así como el fomento o creación de agrupaciones e instituciones que IA defiendan. Lo que en México se busca es cumplir, principalmente, a través de IA Ley de Protección al Consumidor. Se crea IA Procuraduría Federal del Consumidor, como un organismo descentralizado de servicio social y con funciones de autoridad para promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora y también se crea el Instituto Nacional del Consumidor que tiene como finalidad la información y capacitación del consumidor en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.